Y pues para nosotros un honor que en esta edición de EGADE U Week participe como nuestro líder académico. Y con esto pues les doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, María, por tu generosa presentación. Y bueno, pues me da mucho gusto poder saludarlas y saludarles en esta tarde. La verdad es que estamos muy emocionados por haber podido preparar una edición más de EGADE U Week, que por supuesto nos da la oportunidad, por un lado, de volver a reencontrarnos, por otro lado, de seguir aprendiendo, de seguir desarrollando estas capacidades y estas habilidades, como lo decía María, pues en ese trayecto del lifelong learning. Hoy nosotros vemos que vivimos en una situación de muchos retos, en una situación, en una coyuntura que ha cambiado muchos de los paradigmas que nosotros habitualmente conocíamos. No hablaremos ya mucho más de algo que ya conocemos muchos, el tema de la pandemia, pero sí hablaremos de una situación que ya venía suscitándose, pero que tuvo que acelerarse, la transformación digital. Sin duda, la transformación digital tiene muchas concepciones. Podemos verla desde un punto de vista de tecnología, podemos verla desde un punto de vista de cultura, podemos verla desde un punto de vista de estrategia, podemos verlo desde un punto de vista de proximidad hacia el mercado, entre muchas otras, o una combinación en mayor o en menor medida de todos ellos. Muchas preguntas vienen. ¿Por qué quiero transformarme digitalmente? ¿Qué entiendo de la transformación digital y qué quiero obtener con la transformación digital? Y otra pregunta muy importante es, ¿cómo puedo lograrlo? Hay quienes piensan que tener una página web ya es transformarse digitalmente. Nosotros estamos haciendo estudios, por ejemplo, lo que sucedió ahora en la pandemia con diferentes niveles y escalas de empresas, desde las pequeñas empresas, desde las tiendas de conveniencia de la esquina, no las tiendas grandes de franquicia que también obviamente entran en este espectro, hasta las grandes multinacionales. Por supuesto que la medida, el impacto, la estructura, la infraestructura es distinta. Pero lo importante a entender aquí es que este mundo ya cambió, que la sociedad ya cambió. Yo les invito a que ustedes vean cuántas aplicaciones, cuántas apps tienen en sus teléfonos celulares. Y de esto nosotros podemos entender la realidad de la cultura digital en esquemas sociales. Adelante, por favor, Gia. Una parte muy importante para nosotros en este espectro, por supuesto, es entender conceptos como el SMAC. Hoy vivimos en el mundo de las redes sociales, vivimos en un mundo de comunicaciones muy distintas, hay una proximidad muy importante al mercado, hay una escalabilidad y los efectos se multiplican, las noticias, tanto las ciertas como las no ciertas, las famosas fake news, pero todo lo que esto puede derivar en un impacto social, en un impacto, por supuesto, de productos y de operación. Hoy hablamos mucho de la movilidad y la movilidad nos permite también escalar mucho los modelos de negocio, hacer una operación con un despliegue mucho mayor que nos invita a entender muchísimo mejor todo lo que nosotros podemos incluso rastrear de la actividad que tienen nuestros mercados. Hoy tenemos grandes capacidades analíticas, hablamos de conceptos que por cierto ya no son nada novedosos, como es el Big Data o Big Data. Hemos transitado del gran volumen de datos que teníamos, que se generaban a grandes velocidades, que tenían que generar un valor y aportar un valor. Hoy hablamos de conceptos como Smart Data. Tenemos tantos datos. Hoy día ya no es el tema ni de poder almacenar, ni de poder tener esta minería de datos. Hoy día es qué hacemos con tantos datos. Y hoy, donde almacenamos precisamente, pues es en la nube. Esto nos permite generar economías de escala interesantísimas. Como yo vengo diciendo mucho, antes nosotros teníamos las bases de datos y buscábamos ligar estas bases de datos con ciertas preguntas, es decir, forzábamos un poco a entender hacia dónde transitábamos. Hoy nos pasa al revés. Hoy las preguntas salen de estas grandes bases de datos, porque las bases de datos, yo hablo mucho de tres conceptos, que es correlación, patrón y tendencia. Los mismos datos se correlacionan entre sí y esto nos ha llevado a que muchos grandes negocios empiecen a ver potenciales donde ni siquiera se habían percatado, que tienen que ver con los comportamientos del mercado de consumo. Hay ejemplos muchísimos, hay uno muy común
del supermercado Tesco en el Reino Unido. Tesco se dio cuenta que donde vendía pañales, vendía cervezas. Eso era prácticamente difícil percibirlo, pero el mismo dato, los mismos comportamientos del mercado de consumo lo empezaron a evidenciar, empezaron a adentrarse mucho más en esto y al hacer cruzamientos, al hacer correlaciones, se dieron cuenta que había ciertas condiciones sociodemográficas en algunas de las tiendas y esto les llevó a ganar millones de libras esterlinas. Este es el tema en el que vivimos hoy día. Los datos ya hablan, la evidencia ya existe. Y no hablamos solamente de datos, hablamos de la parte estructurada de la no estructurada. Ya no es solamente el dato normal que nosotros conocíamos, que es un número o una letra. Hoy hablamos de textos, hoy hablamos de caras, reconocimientos faciales, hoy hablamos de comportamientos, cómputo visual, ya podemos ver a los ojos a alguien, podemos medir la temperatura de los clientes. Claro, todo esto tiene grandes potenciales, pero también tiene que tener cierta ética y regulaciones. Adelante, por favor. Yeah. Y un punto importante en todo esto es, lo podemos manejar y lo hacemos de una manera muy técnica, desde hablar de inteligencia artificial, desde hablar de Internet de las cosas, hablar de blockchain, hablar de todo lo que está sucediendo también en el desglose de inteligencia artificial, hablar de machine learning, de deep learning. Pero aquí el tema importante y el tema primario tiene que ser la parte de la cultura digital. ¿Dónde empezamos y hacia dónde transitamos? Y cuando hablamos de cultura digital, tenemos que entender qué es lo que queremos lograr. Y es la diferencia entre hacer y ser. Hacer una empresa digital es una cuestión táctica, es una cuestión operativa. Al final del día son los procesos los que nosotros queremos digitalizar y hay que entender entonces, para llevar un buen proceso, qué es lo que queremos lograr. Pero es distinto hacer una empresa digital a ser una empresa digital. Ser una empresa digital tiene que ver con una cuestión estratégica, el entender de dónde vamos a llevar un negocio, un modelo de negocio, de qué lado a qué lado. Y esto nos lleva a transitar en un mundo muy interesante, que es una combinación, por supuesto, de tecnologías con la infraestructura, con la cultura, con desarrollar liderazgos, con disponer de presupuestos, pero teniendo muy claro el punto de partida hacia dónde vamos y por dónde vamos a estar transitando. Por ello es muy importante entender y definir primero cuál es nuestra estrategia digital, nuestra estrategia de negocios y cómo vamos a empezar a condicionarla. Hoy vivimos en un mundo donde se habla de muchos conceptos, pero dos en particular que han cobrado relevancia. Generar valor en todo sentido, generar valor al cliente, generar ese famoso journey, el customer journey y el customer centricity, que se vuelven hoy fundamentales. Pero para poder yo generarle valor a un cliente, necesito conocer al cliente. Y a veces el cliente pues tiene diferentes formas de conocerse a sí misma o a sí mismo. Por eso la generación de analítica y el poder generar todo este tipo de condiciones nos ayuda a nosotros muchísimo. Y por otro lado, hablamos muchísimo de las empresas omnicanal. La omnicanalidad es precisamente esta matricialidad que se viene dando, donde nosotros transitamos de un monocanal, donde yo tenía un canal de venta que podía ser una sucursal o podía ser una aplicación o podía ser una página web. Después entramos al multicanal, donde ya tenía yo muchas opciones. Y en el omnicanal, si alguien llega a mi app, yo puedo juntarlo, concatenarlo con con un ingreso, por ejemplo, a mi página web. Es decir, yo ya puedo saber por dónde me están visitando mis clientes, y no solamente dónde me visitan, dónde me compran, cuánto me compran, cuándo me compran, cómo me compran, entre muchas otras cosas. Sin duda, son temas especialmente relevantes que nos ayudan a generar un nivel de analítica de negocios, un nivel de inteligencia de negocios con mucho, mucho mayor potencial. Adelante, por favor, Guy. Y esto también para nosotros nos empieza a generar pues diferentes cuestiones. Pasamos de una analítica descriptiva hasta hoy conocemos toda la parte cognitiva. Hablamos ya de autonomía de los dispositivos, hablamos de un aprendizaje sin precedente, hablamos de muchas aplicaciones de negocios que se complementan unas con otras. Hoy hablamos de agilidad en la toma de decisión, hablamos de conocimiento en la toma de decisión. La tecnología ahí está, la tecnología sigue evolucionando con un dinamismo sin precedente, pero lo importante y el por qué estamos proponiendo
esta U-Week para ustedes es para que ustedes tengan precisamente estas herramientas estratégicas, por un lado de conocer, pero por otro lado de aplicar. Nosotros en este ADN que tenemos en EGADE Business School, pues es precisamente generar estos conocimientos que tengan aplicación y que tengan una forma de seguir potenciando los negocios. Nos da muchísimo gusto poder saludarles en esta tarde y bueno, nos va a dar más gusto poder tenerles con nosotros en esta U-Week que hemos preparado con especial empeño para ustedes. Grandes contenidos, tendremos grandes personas. Ahorita vamos a compartir la agenda. Tenemos gente de la industria, gente de diferentes empresas, Google, Amazon, gente que está en el liderazgo de lo que está sucediendo. Hablaremos de los grandes temas, inteligencia artificial, nube, ciberseguridad, que sin duda, Internet de las cosas, que sin duda son los temas relevantes, pero sobre todo hablaremos de los grandes retos, pero mayormente de las grandes oportunidades que la transformación digital nos invita. Pues muchas gracias.